Hola a todos, un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el placer y el gusto de tener a Elías Capriles entre nosotros. Él es profesor universitario jubilado de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Es instructor de Santi Mahasamga en la comunidad Sochen. Dirigió refugios para emergencias espirituales en India y Nepal y pasó años practicando Sochen en cuevas y cabañas en los Himalayas. Desde temprana edad, Elías se interesó en la transformación de la realidad, tanto social como psicológica. Cuando contaba 12 años, abandonó la religión en la que fue educado, haciéndose agnóstico y socialista, e iniciando una exploración a fondo de las filosofías y las psicologías desarrolladas en Occidente. Alrededor de la edad de 16 años, leyó acerca de la existencia del budismo zen, el cual, ¿A según la qué edad? 16 años. Ajá. Perdona que te interrumpí, No, ¿no? no, no, que faltaría más. Me tienes que interrumpir cuando te apetezca, ¿eh? Alrededor de la edad de 16 años, leyó acerca de la existencia del budismo zen, el cual, según la publicación en cuestión, no postulaba la existencia de un dios, de un alma ni de ninguna entidad no perceptible a través de los sentidos, pero cuya práctica permitiría obtener una condición de plenitud y armonía. Esto lo hizo iniciar un proceso que lo llevó a abrazar el budismo no como un culto, sino como un método para la transformación psicológica a la que aspiraba. Entre 1973 y 1983, Elías vivió en el sur de Asia, sobre todo en Nepal e India, donde estudió el Dzogchen con los grandes maestros. Desde la década de los 90 es un instructor autorizado por Rinpoche para enseñar la base del Santi Mahasanga. Ha dirigido cursos y talleres en gran parte de Latinoamérica y España, aunque él mismo no se considera un maestro de nada, pero es un practicante a diario del Dzogchen y transmite su experiencia adquirida. Lo que caracteriza a Dzogchen es que tiene como eje la liberación espontánea de los pensamientos y las pasiones en ellos basadas. Y con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la conciencia. Elías, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, a lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? Pues mi historia es un poco particular porque sí, desde muy pequeñito me venían preguntas como, por ejemplo, cómo, por qué o cómo puede ser que surge en mí esta sensación de ser yo y que los demás la tengan igual que yo. Eso era un poco una pregunta de muy pequeñito, desde que estaba yo muy pequeñito. Ujú. Pero quizá el hecho de haber yo abandonado la religión de mi familia materna, que el hermano de mi madre era el arzobispo de Caracas. Entonces esto creó digamos que eh, yo me volví agnóstico, primero que nada. Ujú. Y claro, entonces, mientras que mi padre y mi hermano mayor tenían un interés muy extremo en todo lo que tenía que ver con el más allá, etcétera. Ujú. Pero yo notaba que había como, a pesar de que mi relación con ellos era excelente y mi padre es una de las personas más eh, cercanas a un rol ejemplar que he Ujú. conocido,
De todos modos, ese aspecto o sea, el interés desmedido en algo por el mero hecho de que fuera extraordinario o Mm, mágico me producía una cierta, ¿cómo puedo decir? Como aversión, pero no aversión, sino como algo que no me hace sentir cómodo. ujú, Y entonces ya que digamos que mi forma de llegar a todo esto fue tan poco común que no es fácil responder la pregunta como tú la haces, quizá por el mero hecho de que mi trayectoria fue muy particular, ¿no? ujú, Entonces fue cuando yo encontré un libro que hablaba de la posibilidad de adquirir un estado de plenitud, de armonía, de totalidad, sin tener que creer en algo porque yo había abandonado todas las creencias de la religión en la que fui educado ujú, y por supuesto que no estaba dispuesto a adquirir otras. Entonces, lo que me gustó del Zen es que decía que no había que creer ni en un alma, ni en un más allá, ni en una reencarnación, y que sin embargo se podía alcanzar un estado de ese tipo. mm, Y bueno, ya esto digamos que es un poco peculiar o particular, ¿no? mm, Y al mismo tiempo, cuando desde que era muy joven, pero ya habiéndome interesado en el budismo zen, empecé a experimentar con psicodélicos. ujú, Pero ya yo me consideraba budista zen, digamos. ujú, Y ahora, después de que soy practicante ya en serio de algo, yo no me considero como nada en particular, pero en aquel momento sí, sí. Recuerdo que cuando entré a Afganistán me preguntaron la religión en una planilla y yo puse budista zen mm. en Afganistán, o sea que no era muy prudente que digamos. Claro, no era talibán, era cuando estaba el rey de Afganistán, pero de todas maneras, ¿no? Mm, Eh, Era un país islámico y el budismo, el islam lo considera muy malo, ¿no? mm, Porque ya, los considera ateos. claro, ya, sí, sí. No, cuando comentabas el hecho de tu familia y sobre todo lo de tu padre, a mí, bueno, eso me, y otras personas que he entrevistado, a mí me enternece, aparte de ver lo que para mí es muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy profundo, ¿no? Tener esa relación, ¿no? En este caso, pues tu padre, o sea, tu madre, eh, pues lo veo como muy bonito, ¿no? Porque lo vives en casa, ¿no? Y eso es muy agradable para la vida. Para la vida de uno es muy agradable, ¿no? Ver Sí. que se siente cómodo y puede expresar lo que siente, lo que vive. Eso está muy bien. Elías, ¿qué personas te han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial en recorrer ese camino cuya brújula define tu sentido de vida? Pues yo creo que un personaje clave fue Alan Watts, Ujú, pero no fue el primero, porque quizá bueno, primero me interesé en el budismo zen y empecé a buscar libros sobre zen. Y el primer libro que encontré fue en una situación muy rara. Se rompió un neumático de un coche que yo conducía ujú, y había un libro de Zen yo lo había estado buscando por todas las librerías de Caracas y no se conseguían. Y apareció allí el libro cuando se rompe un neumático. Pero ese libro tenía al llegar a casa lo empecé a leer y hubo algo que me pareció un poco demasiado mágico para mi gusto del momento ujú, y no pude seguir leyéndolo, pero el amigo que iba conmigo, que yo le hablé del Zen y tenía una amiga que tenía una librería y yo había estado en la librería muchas veces, pero ella en su biblioteca tenía un libro de un argentino sobre Zen y los intercambiamos.
Y bueno, finalmente encontré un libro de Alan Watts, El Camino del Zen, en una librería. Primera vez que encontraba un libro de Zen en una librería y Mm, me encantó y empecé a buscar otros libros de Watts. Entonces, pues encontré algunos que hablaban en terminología cristiana, otros taoístas, otros hinduistas, otros budistas, pero había algo en común que me coincidía con mi visión en que él no enfatizaba el aspecto mágico o extraordinario, mm, sino más bien lo cotidiano y una transformación más psicológica que de otro tipo más mágica. ujú. Elías, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial o transpersonal de manera espontánea? Y si así ha sido, ¿cuál? ¿Y qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Mm, Pues bueno, en un cierto sentido, toda experiencia transpersonal ocurre de una manera en mayor o menor medida espontánea, Mm, independientemente de que, porque quizás la experiencia más poderosa, más transformadora que me hizo saber cuál era mi sendero, y no era el Zen, sino era el Dzogchen, fue ujú, una experiencia de extrema angustia que yo tuve, pero fue bajo el efecto de psicodélicos. Pero la angustia fue creciendo y yo apliqué una instrucción que me vino espontáneamente a la mente, pero después de la instrucción la angustia siguió creciendo. Y fue totalmente evidente que el momento de la ruptura fue espontáneo, no fue ni producido por la sustancia ni por la instrucción que yo apliqué, sino todas estas condiciones quizá eran indispensables, pero no fueron causas, no fueron lo que la ocasionaron. Ahora, claro, tuve también muchas experiencias que te puedo decir mirando un crepúsculo o un amanecer o simplemente en que pasaba algo, o por ejemplo también en Nepal, ujú, en un museo que no sé si existe porque después del terremoto tan terrible este que hubo, ujú, pero era el Museo de Tankas, o sea, de arte tibetano, de pintura tibetana de Bhaktapur, que es una de las ciudades del valle de Katmandú. ujú, Y bueno, cada vez que yo me ponía frente a un mandala de esto, por un momento era todo normal, pero en un momento dado había lo voy a decir con un sonido, ujú, plop, ujú, y cambiaba completamente la perspectiva y pasaba a una perspectiva mucho más total. ujú, Y quizá un poco esa misma experiencia la había tenido de antes en el Museo del Prado con los pintores españoles anteriores al Renacimiento, que bueno, en España el Renacimiento es muy eh, sui generis de alguna manera, porque comienza mucho más tarde y hay gente que dice que no se puede hablar de un renacimiento, incluso hay muchas opiniones, ¿no? ya, Pero estos que pintaban sin perspectiva, por ejemplo, Gombrich, el famoso historiador del arte, que es la gran autoridad de ahora, dice que era que no se había descubierto la perspectiva antes del Renacimiento. Los griegos pintaban con perspectiva, en la India había perspectiva, por todos lados había perspectiva, pero estos pintores mm, la eliminaban para producir un efecto místico. mm, No era que no la conocían, era que pintaban de esa manera porque sabían que tenía un efecto específico. ujú, Y hay una foto del Dalai Lama, del actual Dalai Lama, que yo no sé bien cómo la hicieron, pero también pusieron la foto de él sobre unos marcos o algo,
y queda también sin perspectiva y da el mismo efecto, mm, la foto en particular, ¿no? ujú, Entonces, pero claro, siempre hubo algo que pudo haber sido un crepúsculo, una obra de arte, esto o aquello, que no puedo decir que fue la causa, pero quizás fue indispensable para que ocurriera. ujú. Cuando cuentas esa onomatopeya, ese sonido, ese plop, ¿qué ocurría en ti? ¿Ocurría en tu interior? Sí, es como decir, normalmente tenemos lo que la Gestalt llama Mm, una mente figura-fondo. ujú, Tendemos a tomar algo como figura y dejar lo demás como fondo. ujú, Entonces tenemos como una conciencia túnel y mm, eso se rompía repentinamente y pasaba a un estado más total. mm, ujú. Vale, Sí. ya, ahora sí que, vale, ahora lo entiendo, sí, sí. Sí, tú mismo creabas esa imagen. La imagen que Pues tú veías la creabas tú. yo no diría eso para nada. Yo no Es- surgía otra imagen. Lo que cambiaba era la perspectiva. sí, Pasaba de una claro, claro. perspectiva túnel a una perspectiva total. Sí, exacto. Pero Sí. que la hacías tú. No, yo no hacía nada. No, ya, pero a lo mejor yo veía esa imagen que tú veías y a mí no me ocurría nada. Ah, eso es otra historia, puede ser, Vale, es claro, por eso que lo digo, ¿no? Yo a lo mejor claro. veía la imagen que tú estabas viendo, tú tenías esa transformación y yo no la tenía, porque a mí no me sucedía ese cambio o ese plop, Sí, sí, o sea que desde ese punto de vista es algo subjetivo, ¿no? algo que no puedes compartir, no puedes Claro, decirle a nadie que va a pasar esto, claro, o puedes decírselo, pero no por eso le va a pasar. claro, claro. Elías, si has vivido experiencias de estados modificados de la conciencia, como ya nos has dicho, durante la realización de alguna práctica meditativa, de alguna técnica de respiración, por medio de movimientos corporales, de ayunos o ingesta de sustancias enteogénicas, como ya has contado, ¿cuáles han sido para ti las más significativas y relevantes? Pues tus preguntas son un poco difíciles de responder porque imagínate decidir cuál ha sido la más relevante entre muchas experiencias. Es algo un poco difícil de decidir, pero yo creo que sí. Para empezar, yo creo que tendría que decir que la palabra enteógeno no me gusta Ujú, por varios motivos. Primero que nada, en teos es Dios interno. ujú, Y es generar, ujú, esta terminación genus o genes, ujú, este, implica generar algo. Y de lo que se trata para mí es descubrir algo que siempre estuvo allí, ujú, más que generar algo y que no es un Dios, y que no se puede producir sobre todo. ujú, Entonces, es una palabra que yo en uno de mis libros la critico muy radicalmente, ¿no? ujú, Eh, yo prefiero usar una palabra, en inglés un acrónimo sería CREV, ujú. que sería en español, traducido al español sería eh, sustancias amplificadoras del volumen energético y Sí, de la perspectiva perceptual. sí, también se habla de las sustancias visionarias, sustancias eh, que expanden la conciencia, eh, que modifican la conciencia. Es un poco eso también. Sí. Sí. Expanden la conciencia sería lo que más me gusta, Ujú, pero por otra parte, también en esta expansión hay un elemento espontáneo que es quizá el más importante, ¿no?
O sea, digamos que las experiencias más importantes no se pueden producir, Ujú, sino que ocurren. ya, ujú. ¿Y puedes contar alguna de esas experiencias? Bueno, Eso son que había tan... muchas. Sí, porque es que, claro, yo me dediqué a la práctica del Dzogchen y era como que cada vez que surgía un pensamiento, lo mirabas y el pensamiento se disolvía y quedabas en ese estado Ya, de lo que el budismo llama Dharmakaya o mente búdica mm, y evidentemente que si era la misma experiencia repetida constantemente, es un ya, poco difícil decir. Entonces, más bien, yo lo que diría es cuáles fueron las rupturas más importantes. Y las rupturas más importantes fue en momentos de gran angustia. mm. O Sí, sea, los momentos de más angustia han sido los más transformativos. sí. Mm, Y de hecho, bueno, en la enseñanza Dzogchen, eh, yo lo expreso diciendo que la contradicción, que es una forma de percibir que contradice la verdadera condición de la realidad, se tiene que transformar en conflicto para que este conflicto nos obligue a mirar la mente de cierta manera que va a coadyuvar a que ocurra esta liberación que solo puede ser espontánea. mm, ujú, ya, Sí. ujú, Y por supuesto, esto se relaciona también con las experiencias eh, como por ejemplo lo que la antipsiquiatría, la visión antipsiquiátrica de la psicosis o la visión junguiana de la neurosis y también de no solo de Jung, sino de muchos psicólogos como Dabrowski, un polaco, y tantos otros, incluyendo todos estos de la psicología transpersonal, como Groff, que habla de, claro. eh, sí, de, ¿cómo se llama? Bueno, no me vino la palabra ahorita, pero Bueno, eh, Groff decía que emergencias espirituales pe- era la palabra. la... Emergencias Vale. espirituales. Ujú, sí, sí, claro. Sí, bueno, una de las de tantas frases de Groff es que el LSD es a la psiquiatría lo que el microscopio a la biología. Sí, sí, sí. Y Ah, ahora eso está teniendo resonancia porque en una época se lo descartó completamente claro. a raíz de la reacción que tuvieron los gobiernos occidentales y en particular el gobierno de Nixon en esa época en Estados Mm, Unidos. sí. Y ahora está resurgiendo todo esto con más fuerza que antes quizá. Mm, El peligro sería que la gente lo tomara de la misma manera que se tomó en aquella época, claro, que era experimentando sin método y sin guía, exacto. de una manera que mucha gente se confundió y tuvo malos resultados, Claro. y otra gente se asustó y se empezó a aferrar a algo y hubo una reacción muy hacia la derecha Mm, política mm, como resultado de este temor a descubrir algo que no se podía manejar de alguna manera. ujú. Sí, así es. Bueno, esperemos que, bueno, al menos ese es, bueno, mi, mi alegría, mi esperanza de bueno, que tanto toda la gente, ¿no? Porque los gobiernos ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Tienen sus estructuras y ya sabemos, pero esperemos que la gente se vaya abriendo más, sobre todo por la medicina que ofrece todas estas sustancias, ¿no? Esa medicina
tan potente, tan profunda, tan verdadera, al fin y al cabo, ¿no? Ya no Claro. solamente con el LSD, el MDMA o los hongos, sino también con la ayahuasca, con el San Pedro, con el tabaco mismo. El- Hay muchas, ¿no? Hay muchas plantas maestras o plantas sagradas, como se llaman, ¿no? Y que en la profundidad de las palabras, planta sagrada o planta maestra, pues tiene un profundo significado, ¿no? Mucho mejor que enteógenos, para mi gusto. Sí, sí. Bueno, pues Elías, ha sido un placer y la verdad un gusto y un regalo que hayas estado acompañándome este ratito aquí conmigo y contestando a estas preguntas y compartiendo parte de tu vida. Y esperemos que, bueno, que los demás lo disfruten como lo he disfrutado yo. Bueno, te comento que yo nunca tuve la idea de escribir unas memorias, Mm, pero como he hecho muchos cuentos cuando estoy enseñando budismo, mm, em, echando estos cuentos hubo alguien que escuchó y dijo, pero oye, tú sería buenísimo que escribieras tus memorias mm, y si tú grabaras tus memorias, yo las transcribiría. mm. Entonces yo pensé, bueno, ¿y para qué? Y lo dejé y no hice nada. Pero en Polonia me encontré una chica que cuando se enteró de esto me dijo, ay, yo te entrevisto, lo hacemos como una entrevista. Mm. Y empezó a hacerlo de esa manera y ya se transcribió. Entonces, eh, todo esto que hablamos hoy va a estar infinitamente más ampliado allí. Pues para mí es una alegría por este momento y por lo que hemos hablado, que para mí es muy revelador y muy importante y muy sanador al fin y al cabo, y bueno, que la gente vaya pudiéndolo entender poco a poco, cada uno en su medida, cada uno a su ritmo, pero es como aquel que dice sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Exacto. Sin correr, descansando, pero con ese ánimo de ir caminando, cada día un poquito más, un paso, un salto, eh, 1 kilómetro, 100 metros, para que nos entendamos con la expresión del recorrido, ¿no? Pero Ujú. bueno, lo dicho, Elías, hemos tardado en coincidir, pero para mí ha valido la pena. Bueno, pues para mí también, así que encantado.